Mi nombre es Alberto Acedo Quevedo, soy licenciado en Educación Física secundaria, doy clase en secundaria y como años de experiencias tengo desde el 2007. Y el centro actual en el cual estoy es el IE San Miguel, en La Soca, y llevo 2 años seguidos ahí. ¿Qué edad tienes? Tengo 40 años. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. La primera pregunta, un poco para que entremos en temario, es que me definas cómo ha sido tu etapa como educador hasta el momento. A ver, hay dos partes, ¿no? Una es como educador fuera de centros educativos y otra es como educador dentro de centros educativos. ¿Por qué hago esta distinción? Porque digamos que tengo bastante experiencia fuera de los centros dando clases con grupos de personas, ¿no? Al acabar la facultad, bueno, e incluso sin acabar la facultad, ya pues trabajaba en escuelas deportivas, en programas de deporte y salud, y demás. Entonces he dado clases, bueno, he estado en contacto impartiendo, como quien diría, impartiendo magisterio, pues con colectivos de personas adultas de tercera edad, con personas menos adultas, con colectivos de discapacidad, con Alzheimer, discapacidad física, psíquica, bueno, tipo grupos de síndrome de Down, vaya. Y luego cuando ya he entrado ya en lo que es la secundaria reglada en centros educativos, pues hasta ahora, desde el 2007, pues hasta ahora. Esa es mi etapa como educador hasta el momento. Y creo que es muy positiva, con muy poca experiencia al principio, con muchas inquietudes, con mucha ilusión y con muchas inquietudes, porque siempre he sido siempre me ha gustado pues intentar moverme pues en cosas distintas y demás. Y hasta la fecha. Bien, ¿crees que has realizado tu trabajo de forma óptima? ¿Te arrepientes de algo? ¿Crees que has sido buen profesor en global? Hombre, uno lo hace con las mejores intenciones siempre. Yo creo que siempre lo he intentado hacer bien. Pero sí es cierto que uno cuando mira hacia atrás, pues sí comete errores, claro que comete errores. Desde utilizar métodos que a lo mejor no eran los más apropiados, pero claro, eso te das cuenta luego con el paso del tiempo. Y claro, ahí cuando tú ya te evalúas es cuando creces como profesional, ¿no? Porque te vas evaluando a ti mismo o a lo mejor los mismos resultados te van diciendo que no es lo correcto lo que has hecho. Entonces, claro, sí, nos hemos equivocado, es evidente, pero siempre intento corregirlo y aprender de ello. Bien, entonces digamos que te sientes identificado con tu trabajo. Sí, yo me siento muy identificado con lo que hago. Es más, me gusta muchísimo lo que hago, disfruto con lo que hago, creo que también se transmite, porque bueno, así más o menos suele tener un clima bastante bueno con los chicos, y yo creo que sí. ¿Siempre fue tu primera opción desde pequeño, cuando pensabas en que querías ser de mayor? A ver, yo creo que ahí tenemos que diferenciar lo que es la influencia, digamos, de padres y madres, ¿no? Y del entorno familiar, que a veces no es directa, porque en mi caso por lo menos no me decían tienes que hacer esto, jamás me dijeron tienes que hacer esto, pero sí es cierto que es lo que ves, lo que oyes, es el clima en el que te mueves, ¿no? Sí. Entonces en mi casa por lo menos yo tenía dos primeras opciones, que era periodismo y todo lo que era aparejador y arquitectura, por parte de mi padre, ¿no? Pero con el paso del tiempo y sobre todo con las experiencias que tuve, cambió. ¿Cuándo cambió? En la adolescencia o ya saliendo de la adolescencia. Porque estaba muy ligado a nivel deportivo y tuve experiencias muy, 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 muy buenas. Se me dio la posibilidad ya no solo de jugar, sino de ayudar a entrenar y probé y me gustó muchísimo. Hasta tal punto que creo que dejé de jugar muy temprano, a los 23, 24 ya dejé de jugar. Y me coge en pleno proceso de la facultad
aquel, digamos, avalancha de conocimientos y tal, y empecé a ponerlo en práctica. Y ya me he quedado ya con lo que es esta, digamos, esta docencia, ¿no? Temprana, pero sí. Cuando eras joven igual, ¿tenías algún modelo de docente, tanto a nivel deportivo o a nivel académico, que te ayudara a hacer lo que hiciste, a llevarte al tema educativo? Hombre, lo que son modelos, un modelo fijo, uno solo, no. Yo creo que eso tiene que ver también con cómo eres tú como persona, con qué te identificas, qué te gusta más y qué te gusta menos, ¿no? Ahí hay varios, digamos, pilares en los que yo me agarraba, ¿no? El primero, bueno, lo que primero yo tenía claro es lo que no me gustaba, ¿no? ¿Qué no me gustaba? Tiras de experiencia, o sea, qué son las experiencias negativas que has tenido digamos, desde que tú eres un niño hasta la edad. Y sí que no me gustaba ese tipo de profesor que gritaba, bueno, pegaba. Sí, se le iba la mano de vez en cuando, por lo menos en mi época algún que otro guantazo y además a los compañeros y no me gustaba, o sea, me sentía súper mal, no entendía, o sea, no entendía si una persona tenía que impartir conocimientos y intentar enganchar a los chicos y que estuvieran alegres en un entorno que no es la casa, pero que la tienes que convertir como una segunda casa, que utilizaran ese tipo de, digamos, de estrategias, no me parecía para nada correcto. Con lo cual, eso lo tenía yo muy claro, que no, por ahí no iba, ¿no? Y luego, por el otro lado, sí me gustaba aquellos profesores que te lo hacían mucho más divertido, que utilizaban prácticas, que ya no solo se ceñían a la silla y el pupitre, sino te hacían interactuar, te hacían buscar cosas, te hacían hacer trabajos, levantarte, trabajar en grupo. Eso me gustaba mucho. Y por otro lado, cuando ya cogí un poquito más de conciencia, me gustó muchísimo preparador físico que tuve, que joven, metido en la facultad también, era amigo, pero bueno, que nos dio, a mí por lo menos me dejó yo digamos que aluciné, ¿no? Porque con muy poquito material empezar a hacer cosas muy constructivas y yo, esto me gusta y tal. Y ahí ya empecé a ver un poquito la luz, ¿no? De lo que quería realmente hacer. Y también luego en la facultad, profesores que me gustaron mucho, como es el caso de Antonio Ramos Gordillo, que él es doctor, pero sin embargo creo que su fuerte es la comunicación. Él comunica de una manera magistral. Y entonces, digamos que tengo como presentes este tipo de personajes, que ya no solo se limitan en lo que es impartir conocimientos a nivel cognitivo, sino que van un poco más allá, ¿no? De otra manera ya hablaremos un poco más adelante. Bien. ¿Crees que tu modelo actual como docente se parece a los pilares que tú has estado hablando? Yo creo que sí. A ver, en mi caso lo tenemos más sencillo porque en la educación física el aula es abierta, el aula es grande, el aula no tiene sillas, bueno, digamos un aula tipo, ¿no? Se mueve, entonces lo tenemos un poco más sencillo, ¿no? Que no intentar mantener concentrados a X alumnos entre 20 y 30 de cara a ti, ¿no? Pero yo creo que sí, me acerco a lo que me gustaba. Yo creo que sí. Yo creo que han influido en mí, creo. ¿Crees que como profesor que tu modelo y tus estilos de enseñanza son los que te gustarían hacer? Sí, a ver, es evidente lo que, tal y como yo soy, lo que me gusta es lo que llevo a cabo. Pero no hago, digamos, no dejo de mirar o no dejo de atender y de utilizar aquellos modelos que no me siento yo más cómodo o que yo no veo tan útiles. Que lo son, porque todos son útiles. Pero sí es cierto que me tiendo a ir más hacia los que me siento más cómodo y los que yo creo que el alumno aprende más. Que son los modelos no directivos, o sea, todas las herramientas son no directivos. Bien. Pero oye, dicho queda, sí. Lo otro también es necesario, ¿no? Digamos que depende de la situación que hay elegir distintas estrategias. Sí. Bien. Lo mismo, tus estrategias han ido evolucionando a lo largo de tu etapa como docente. Sí. A ver, aunque yo desde un principio soy un poco loco y me he lanzado a la aventura, es cierto que tienes que tener bastante experiencia, o por lo menos saber
qué te va a ocurrir utilizando este tipo de estrategias tan abiertas para poder, digamos, encauzar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es cierto que las estrategias que no me gustaban tanto como las directivas tienen que estar ahí, tienen que ser utilizadas. Bien. A lo largo de tu etapa, ¿los centros en los que has estado han influido en tu forma de enseñar? Sí y no. Sí y no, a ver. Lo que es influir, te hacen tener claro que... Por el camino, por el ir de ellos. Claro, no, y sobre todo, a ver cómo te podría explicar. El entorno, el contexto en el cual está ubicado un centro, te va a dar pie a que tú puedas desarrollar un tipo de enseñanza u otra. Eso es evidente. Porque no es lo mismo dar clase en la costa a chicos que viven en la costa que no a chicos que viven en un entorno mucho más cerrado. A mí me ha pasado, o sea, yo di un año de clase en Tacoronte Alto y no, para nada, o sea, ahí no le pidas porque el alumnado no es tan, no sé si, no, o sea, no tiene tantas, ¿cómo decirlo? O sea, es experiencia. Sí, sus experiencias son más cortas, su contexto no hace que viva tanto. A nivel intelectual, por lo menos a nivel cognitivo, lo que yo me encontré fueron personas bastante limitadas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que no le pidas tomar decisiones porque les cuesta muchísimo. Entonces, claro, te ves abocado a utilizar estrategias que son directivas. Porque es que si no, ni aprendes tú ni aprenden ellos y al final que es un poco caos, ¿no? Digamos que... Sí influye, los centros sí influyen. A mí no me ha influido tanto, sí me ha influido a entender que según donde esté, puedo utilizar unas más que otras. Es lo que yo más he aprendido de los centros. También digamos que no influye el tema educacional o de la familia, sino también el nivel socioeconómico. ¿Tú piensas que tiene que ver? Lo que estás diciendo, de los centros, las zonas. Yo creo que sí. Y eso te aboque a una estrategia. Yo creo que sí. También es verdad que el alumnado, según lo que le hayan, digamos, acostumbrado, estén habituados a hacer, te van a responder más o no. Pero yo creo que no debería influenciar en el profesorado, de utilizar uno u otro por el digamos, el aspecto socioeconómico, sí. Pero se deja notar. Sí, yo creo que sí. Vale. Yendo al tema de los alumnos, ¿crees que guardan un buen recuerdo de ti? Yo creo que sí, creo. A ver, primero yo hago una crítica, siempre suelo evaluarme, que ellos me evalúen a mí, y es bastante positiva, o sea, así me lo muestran ellos, ¿no? Sí. Y luego a mí me parece que encontrar alumnos que ya les has dado clase y que se paren por la calle y que te saluden y se preocupen de ti y tú te alegres de verlo, creo que algo positivo tiene que haber en ese tipo de relación, creo. Y viceversa, o sea, tú de ellos, de algún alumno que te haya marcado para bien o para mal. No, un alumno no, o sea, normalmente, sí, normalmente yo soy de los que veo más la botella más llena que vacía, mucho. A veces se me va el nombre, pero normalmente, claro que sí. Por tanto, digamos que ¿crees que ha sido relevante en su educación? ¿Que has logrado yo lo he intentado, cumplir tus metas? Yo lo he intentado, claro, yo lo he intentado. A ver, yo siempre he intentado que sean, pues primero, basarme en una educación en valores, intento que se deje ver y que se note. Yo creo que a la larga, entre todos, no soy yo el único, o sea, entre todos los profesores intentamos eso. Sí. Y eso yo creo que sí se ve mucho. Y también por el tipo de educación que intento utilizar día a día, creo que también se palpa eso. Que se forman más personas, no solo a nivel de conocimiento, sino sí las personas. Entonces, digamos que, en cierto modo, sí ha logrado transmitir, pero ha habido el caso negativo en el que haya habido algunos
ciertos alumnos que se te han resistido o que te hayan frustrado como profesor por no lograr... No, a ver, frustrado como profesor no, yo creo que un profesor tiene que tener en cuenta eso, que siempre vas a tener casos un poco complicados y sería muy absurdo pensar que el problema viene o porque eres tú o porque es él nada más. Normalmente el problema viene por un contexto en el cual él está inmerso en ese contexto. Sí hay problemas, o sea, en cada grupo suele haber varios, ¿entiendes? Y normalmente responde a un contexto un poco complicado. Familias desestructuradas, no hábito al estudio, estar empezando con empezar a intentar indagar por el mundo de las drogas, nada de apetencia a lo que es la educación. Claro que hay, eso se nota, eso es palpable cuando llegas a clase, un alumno que no quiere trabajar, un alumno que no quiere participar, pero claro, eso es un reto importante para ti, por lo menos para mí es un reto súper importante el que trates de utilizar para meterlo y encauzarlo. Y me parece que es una de las cosas que el profesor tiene que darse cuenta. O sea, nosotros tenemos que incluir a todos. No, ese caso, lo más sencillo para muchos sería dejarlo a un lado y dedicarte al resto. Yo por lo menos no lo hago así. Bien, yendo ahora a un tema más global, me gustaría que me dijeras qué crees que ahora mismo la escuela y cómo, por otro lado, cómo crees tú que debería ser. ¿Qué es la escuela y cómo debería ser la escuela? Digamos, a ver, ahora y lo ideal o lo que se supone que debería ser. A ver, ¿hablamos de escuela, educación o solo como centro físico? A ver, es evidente que la escuela es un punto de encuentro. Digamos. La escuela es un punto de encuentro en el cual se intenta formar académicamente al alumnado, ¿no? Que de forma obligatoria tienen que estar hasta los 16 años. Entonces, en ese centro de encuentro, pues se le intenta dar una formación, ¿no? Pero eso para mí es un punto de vista muy simplista. O sea, la educación hoy en día va mucho más allá. O sea, muchísimo más allá. Porque no solo estamos hablando bueno, no lo digo yo, eso está ahí. Y, sí. O sea, que esto no es una opinión personal, esto hasta en los currículums ya queda reflejado. O sea, ya no solo la parte cognitiva, tú tienes que trabajar la parte afectiva, social, la cognitiva está ahí nada más. Entonces, claro, en educación física por lo menos siempre hablamos que no es solo saber, hay también que querer, trabajar la parte de saber ser, hay que trabajar no solo la parte afectiva, la parte cognitiva, sino la parte práctica y la parte socioafectiva, ¿no? Sí. Por lo cual la escuela no es algo hermético, es algo lo que quiero dar a entender, sino que es un sitio abierto en el cual se le tiene que enseñar a ser una persona para que pueda convivir en sociedad, ¿vale? Entonces ahí la parte de conocimiento tradicional queda obsoleto. O sea, yo te puedo meter todos los conocimientos que yo quiera en la cabeza, que si tú eso luego no lo sabes llevar a cabo, saber seleccionar, saber hablar con las demás personas, comportarte con las personas, eso no sirve de nada. O sea, la escuela tiene que ser eso, una escuela abierta, inclusiva incluso, en el cual una discapacidad no tiene por qué ser una barrera, tiene que ser algo más, la igualdad de sexo sea igualdad de sexo, que no sigamos con esta rémora que ya en pleno 2016 no tendríamos que estar hablando de este tipo de problemas, que no haya, que lo que sean razas, pero que realmente hagamos cosas que fomenten esto. Eso para mí tiene que ser una escuela de hoy en día. Digamos que aunque esté puesto todas esas cosas, todos esos aspectos en el currículum, ¿crees que todavía se le sigue dando mucho más pie a la parte cognitiva que las demás? Claro, porque es muy sencillo. Sí, bueno, esto rotundamente sí. Rotundamente sí. Yo me canso de discutir con los compañeros, me canso. Y es más, hay materias que se prestan más que el resto, ¿no? Y si sube de nivel y te acercas a la PAU, pues más todavía, ¿no? Sí. Porque la universidad y la PAU y tal, nos olvidamos que tenemos a personas en nuestras manos. Nos olvidamos a diario que tenemos personas en nuestras manos y que hay que enseñarle a ser personas. Y sí. De la forma que es lo fácil.
un poco más Lo fácil trabajar la parte cognitiva que no las demás, que ya Claro, tienes que pero- emplear tú de otra forma, no Claro, seguir pero, un libro. pero por hoy en ejemplo, día, pero hoy en que día lo hayas tenemos un hecho. problema añadido. Hoy en día tenemos un problema añadido, que es que los chicos no tienen el poder de concentración que tenían los de hace décadas. Hoy en día la tecnología está a un nivel que los chicos atienden a la tecnología y no atienden a la palabra solamente, con lo cual tú como profesor o eso lo entiendes y te agarras a ello y lo utilizas para poder interactuar con ellos, o sufres. O sea, yo tengo compañeros Sí. que así lo hago con ellos, o sea, lo tuyo es un sufrimiento. O sea, estar constantemente peleando con el alumnado. Ojo, esto no es haz lo que tú quieras, alumno. No, 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 no. O sea, es evidente que ellos tienen que saber dónde están los límites, qué se puede hacer y qué no. Pero no atender a algo que gusta y que a ellos les encanta, me parece que es un retroceso enorme. O sea, hoy en día, no utilizar un cañón para proyectar, yo lo veo un crimen. No utilizar un móvil, enseñándoles a utilizar un móvil, porque si los dejas te sacan el móvil en clase. Ahí está la batalla, en saber cómo enseñarles y cuándo utilizarlo, cuándo puedes, cuándo no, cómo lo debes de utilizar. Yo utilizo el móvil en clase. O sea, no, o sea, cuando digo como instrumento educativo, ¿entiendes? Sáquenle fotos a esto, busquen información de esto. No siempre, tú tienes que saber dentro de tu planificación dónde utilizar. Pero está ahí y hay que saberlo utilizar. Hoy en día el alumnado es bastante, digamos, un reto. Un reto, qué hacer con ellos para divertirlos, para no agobiarlos, para que trabajen, aprendan. Las tecnologías creo que es un buen medio. Bien. En ese sentido, ¿piensas que en este país se debería hacer como en otros países de Europa, donde, por ejemplo, se le da mucho más importancia a la carrera educativa, ya sea en magisterio o educación física, las carreras que van dirigidas a educar a la gente, se les da mucha más importancia que no aquí, por ejemplo, que es medicina? La carrera, digamos, donde los mejores alumnos queremos que vayan ahí. A ver, pregunta complicada. Pregunta complicada. A ver, es evidente que en España nos estamos desde muy temprano, aquel alumno que tiene buenas notas, ya se le está diciendo: tienes buen currículum, tienes buenas notas, eres buen alumno, debes de estudiar medicina, debes de estudiar arquitectura. Y a ninguno se le ocurre decirle ¿qué te gusta? Porque es que ni siquiera le preguntan ¿qué te gusta? Y a lo mejor resulta que el chico es un artista impresionante, que es un músico impresionante. Eso es evidente. Los mejores expedientes a la ciencia. Y los pobres locos de Dios que estudien las letras y tal. Creo que eso se debería cambiar. Creo. Nosotros podríamos ayudar mucho sabiendo apreciar eso. ¿Cómo? Teniendo una concepción de la educación distinta a la tradicional. Hoy en día estamos cansados de utilizar términos como inteligencias múltiples. Pero ¿de qué hablamos de inteligencias múltiples si luego no lo llevamos a cabo? O sea, queda bonito, pero nadie yo lo suelo utilizar. O sea, yo utilizo pasotes de inteligencias múltiples. Yo utilizo sociogramas en clase para poder elaborar grupos acordes para poder para que me rindan todos, ¿no? Pero claro, son cosas que quedan bonitas decirlas, pero yo no sé si todos luego lo llevan a cabo. Y con respecto a lo que me preguntabas, con respecto a países, al resto de países, hombre, tiene que ver mucho también el plan educativo que tengamos, la ley educativa que tengamos. O sea, primero estamos dando bandazos con las leyes educativas. O sea, llevamos 30 años dando bandazos y esto todavía no coge forma. O sea, llega un partido político, la cambia, llega el otro, la cambia. O sea, debería ser ya nada politizado, no podría estar politizado este tipo de cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, los planes universitarios están acogidos por la comunidad europea, con lo cual poco te puede salir. O sea, haces el camino que has trazado, y el camino que has trazado es un camino que no sé, yo creo que con esta pregunta nos estamos yendo, me estoy yendo a un disparadero que digamos, entonces tres, para que me entiendas, no quiero seguir por
me va a salir el rejo que no quiero. No, pero crees, digamos, que en cierto modo nuestros políticos o en sí no nos hemos sabido dar cuenta de que nuestra profesión ha evolucionado, que no es como antes, ya que digamos que antes era más casi, por así decirlo, una disciplina militar. Digamos que el profesor era el que se sentaba ahí y era él, nadie se le atrevía a decirle nada, eran todos sentados porque si no sabías lo que había. Y es lo que tú decías, solo se daba el aspecto cognitivo. Ahora que todo ha evolucionado y se quiere hacer mucho más global, también ahí se deberían dar cuenta, pienso yo, de eso y darle más valor a la profesión, a las carreras que van vinculadas a eso. Claro, por eso no se avanza mucho más, ¿entiendes? Por eso no se avanza mucho más, porque nos llenamos la boca de palabras, o sea, hablamos de una cosa que luego, sí, luego el discurso es uno, pero la experiencia y los hechos son otros, ¿no? A ver, antes te dije que no quería seguir por aquí, pero bueno, yo te lo resumo bien claro. Hoy en día nos estamos cargando asignaturas que lo que hacen es crear una concepción crítica del alumno. O sea, y estamos abocados a convertir peones, tío. Entonces, claro, yo por lo menos no quiero ser partícipe de esto. O sea, a mí no me gusta. Y como no me gusta, yo tengo muy claro cómo tengo que dar mis clases. Los tres aspectos los tengo presentes siempre, ¿entiendes? Siempre. Pero como tú bien has dicho, por otro lado están las leyes educativas y nos abocan a eso. Futuros peones, cada vez esas asignaturas más artísticas que nos llegan a dar, o prácticas por así decirlo, que nos van a dar futuros, o que enlazarán con futuras carreras, eso lo estamos desviando, o sea, lo estamos encauzando a otras. Sí. A otras. Bueno, para acabar y teniendo en cuenta todo lo anterior, me gustaría que me volviera a formularte la primera pregunta, y es que si crees que tu etapa como educador ha sido buena o cómo la definirías, habiendo analizado todo un poco el tema educativo y la profesión. A ver, yo creo que mi etapa, por lo menos mi aportación a la educación, creo que ha sido muy positiva. Creo que he sido un profesor que me involucro muchísimo, que aparte me involucro mucho en las personas, que es más, contemplo en mis clases el formar personas antes que alumnos que tienen que saber. O sea, yo intento que mis tareas diarias finalicen en formar personas que sepan comportarse, personas que respeten, personas que sepan convivir, que a nivel social seamos todos iguales. Creo que la aportación esa mía, creo que ha sido positiva en ese sentido. Y ellos, por lo menos a mí, me hacen ver que les gusta, primero que nada, que se sienten cómodos, y que yo creo que hay una interactuación buena entre ambos. Hombre, yo por lo menos lo intento, me apasiono mucho con lo que hago, me gusta mucho, o sea, yo no miento, o sea, yo disfruto mucho con lo que hago. O sea, yo no sirvo para justificar ni un horario ni que me paguen a final de mes, yo me involucro bastante. Bien, ya por último, para finalizar, puesto que aspiro a ser docente, me gustaría que me dieras algún consejo, o que me aconsejas desde tu experiencia. Para dar consejos a ver, lo que sí yo he hecho en falta, ya no tú, sino, o sea, y me pasaba a mí también cuando salí, sí, es que nuestras experiencias son muy escasas y son muy poco productivas. Venimos con una carga muy grande de conocimientos en la cabeza, pero que realmente luego no sabemos cómo llevarlos a cabo. ¿Va? Entonces mi queja siempre es, ¿qué te aconsejaría? Que buscases la fórmula de poder practicar. Es lo que llámese de ayudante en actividades extraescolares, aunque el contexto no es el mismo, pero llámese de colaborador, o sea, practicar. Normalmente el profesorado, los que son nuevos, tienen muy
Pero claro, también depende mucho del nivel que te dejes a ti participar y que puedas tomar decisiones, ¿no? Claro. Pero es lo que te aconsejo. Por un lado es que practiques, que busques la fórmula de practicar, que te metas en ámbitos que te permitan trabajar con grupos, para que sepas gestionar grupos, que es lo que para mí fallan muchos compañeros, que no saben gestionar un aula, que no saben gestionar personas, que las soluciones creen que siempre son el grito, amedrentarlo, el miedo, pues te bajo la nota y cosas súper injustas que poco tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, poquísimo, poquísimo, porque un conflicto es una situación que te debe permitir a ti también aprender como profesor. Entonces, todo eso te lo va a dar la práctica, y yo te aconsejo, el consejo yo más grande que te puedo dar es ese, o sea, iníciate en la práctica, coge grupos, si no a nivel de ayuntamiento, o sea, que no lo veas solo porque te paguen, vete a hacer cosas, sino voluntario, colabora, gestiona grupos, es lo que te va a dar muchísima experiencia. Yo me lo noté, o sea, yo tengo la experiencia esa, yo cuando mi primer trabajo en educación fue en Lanzarote, y mi compañera, casualidad de la vida, este año vuelve a ser mi compañera, esa compañera que fue mi primera compañera de departamento, cuando yo le dije que era mi primer trabajo en educación y ella me vio en la cancha, no se lo creía, me dijo, venga, tú me mientes, que tal, no es verdad. Y yo le dije que sí, que es mi primer trabajo en educación. Entonces, claro, eso te lo da la experiencia previa que tienes, cuando tú estás acostumbrado a gestionar el grupo. Ese es mi... Y luego que te ilusiones mucho, que no veas en la carrera... qué malo es este profesor, o sea, ilusionate muchísimo, sobre todo con lo que va a ocurrir más tarde o después, ¿no? Bueno, no es tan bueno, pero voy a aprender de la asignatura esto me puede servir para lo otro. Porque creo que necesitamos en este gremio gente con ilusión, que le guste trabajar con personas y no que lo vean como un mero trabajo que te da un dinero al final del mes. Yo por lo menos estoy cansado de ver a compañeros así. Se trabaja con personas, no trabajamos con melones, ni con balones, ni con billetes. Trabajamos con personas. Pues perfecto, ya está. Muy bien. Muchas gracias y intentaré tenerlo en cuenta. Pues nada. Ánimo. Ya, qué distinto a la de ayer.